Vale, hemos estado aquí y llegamos hasta el número 6. Bien, cuando una persona tiene una PP, una personalidad profunda, 7, solemos considerar que esa personalidad es de una persona controladora, que necesita tener el control, que necesita controlar a los demás, que se mueve por la vida a través del control, del dominio, de tener la sartén por el mango. También pueden ser, depende en qué posición sale el 7, una persona cavilante. Cavilante es que le da muchas vueltas a las cosas, que se puede quedar sentado pensando, dándole vueltas. No quiere decir que tiene un hilo de pensamiento ordenado y continuo. A veces sí, a veces no. Pero que continuamente le está buscando pelos al huevo. Suele ser una persona con carácter, lo que solemos decir con carácter. Todas las personas tienen carácter, pero suele ser una persona fuerte, una persona, aquí estoy yo, que se manifiesta, que está ahí y es perfectamente reconocido o llama la atención. Esto es el número 7. Y todos los demás adjetivos que veis aquí en el número. El número 8 es la persona, hablamos siempre primero de una PP, de una personalidad profunda 8. En este caso es una persona que la palabra equilibrio y justicia, aunque aquí está señalado solo equilibrio en rojo y justicia no, pero equilibrio y justicia van de la mano en su vida. Suele ser, si estamos hablando del colegio, un mediador, una persona que siempre está en medio de los litigios y arregla las cosas, busca que haya justicia, o a lo mejor una persona que se pelea mucho, si hablamos de jóvenes, que está buscando ajusticiar. Sus actividades físicas pasan por el equilibrio mayoritariamente, es decir, ballet, patinete, surf, monociclo, todo tipo de actividades físicas en donde mantenerse en equilibrio le es grato, se identifica con su personalidad y en la vida busca el equilibrio entre, si es una persona que en otra casilla tiene algún número donde tiene que ver la espiritualidad, por ejemplo, pues busca el equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, entre el cielo y la tierra, entre lo masculino y lo femenino. En la palabra equilibrio y justicia es dominante y suele ser a veces una persona mental, que la parte mental, lógica, le domina para satisfacer ese equilibrio o esa justicia. Evidentemente que todo esto siempre dependiendo de la posición en el nudo emocional. Como ya visteis la semana pasada, lo primero cuando vamos a interpretar la carta numerológica de una persona, miramos la PP y el nudo emocional. Dentro de un momento vamos a empezar a interpretar cartas, pero están en binomio la PP, que es el triangulito en el centro a la derecha, y el nudo emocional encima del mes, la posición encima del mes. El nudo emocional está relacionado con el PP. Entonces, claro, un 8 que tiene un nudo emocional 3 lo veis arriba, es mente, intelecto, racionalización, lógica, pues es una persona que busca el equilibrio entre lo lógico, lo racional, las normas, lo sensato y, por ejemplo, la intuición. Pero una persona con una PP, con una personalidad profunda 8 y en el nudo emocional que tenga, por ejemplo, un 6, está buscando el equilibrio entre jugar, divertirse y el deber.
y las obligaciones y la responsabilidad. Por ejemplo, ¿ok? Solo para entenderlo. La palabra poder está relacionado con la justicia y con el equilibrio. La palabra sabiduría está relacionada con el equilibrio. La conciliación ya lo hablé, mediador ya lo hablé. ¿Ok? Bien. 9. El 9 es el inventor, el que prueba cosas nuevas, el que no hace 2 veces una misma receta. Vuelta a hablar de una personalidad profunda 9. Aquel que es personalidad profunda 9, PP 9, no suele ir y volver por el mismo camino. Necesita cambiar, necesita salir de la rutina, necesita hacer cosas nuevas. Ojo, siempre cuando vayamos a analizar en función del nudo emocional. Pero ahora estamos hablando de solo la PP, porque es muy diferente, como acabo de dar el ejemplo, con el 8 y el 7, un 9 con un PP9 con un nudo emocional 3, mental, con un nudo emocional 5, normas, principios, o con un niño chico en la parte emocional. El 9 experimenta y, aunque aquí no está en rojo, el mundo geográfico o la naturaleza está también muy ligado. El 9 necesita estar en contacto con la naturaleza asiduamente. Si un PP9 vive en una ciudad, casi siempre frente a un parque, o en el perímetro de la ciudad, que vea el campo, que vea el extrarradio, que vea espacios abiertos. Un 9 no puede o no vive bien en un edificio de pisos donde está rodeado de cemento y de casas. El 9, por ejemplo, cuando sale de vacaciones, prefiere ir a un espacio abierto y naturaleza que a un museo, por ejemplo. ¿Ok? Es solo para entender, no es una regla. Y el 9, como experimenta, evoluciona, cambia, está mirando lo grande con perspectiva y lo pequeño. Puede a veces ser una persona cerebral mental, nuevamente depende de su nudo emocional, y es una persona que también le da muchas vueltas, hay un mosquito aquí, que muchas veces le da vueltas a las cosas. A veces, si por ejemplo, todavía no lo hemos hablado, pero por ejemplo el 10, el número 10 habla de inseguridad. Dejemos el resto de momento. Un PP9 con un nudo emocional 10 es una persona que quiere probar cosas nuevas y se siente siempre con dudas de hacerlo por el tema de la inseguridad. Que quiere hacer una receta nueva, pero no se anima. Que no se decide, que está con la duda, con la inseguridad. Para que me entendáis cómo se enfoca. Cuando la gente va a analizar una carta numerológica, al principio intenta aplicar en cada casilla exactamente lo que está escrito. Si alguien tiene una PP6, es como un niño chico, adolescente, juguetón, saltarín, cantar, risas y demás. Cierto, pero hay que unirlo con las demás posiciones, porque la persona no es solo personalidad profunda, sino es cómo se mueve lo emocional, se mueve en los ambientes, en las sociedades cerradas, familia, se mueve con los amigos, qué le enferma, qué conflictos puede haber, y hay que mirarlo como un todo. Ahora, en principio, vamos mirando número por número, pero quiero que no cerréis a un patrón, que tengáis esa puerta abierta, esa flexibilidad. Pues, continuando con el 10. El 10 en la personalidad profunda denota una aura, un tinte de inseguridad, de duda. A veces puede ser una persona que no tiene inseguridad, pero no se reconoce a sí mismo, no reconoce su valía, baja autoestima o baja autorreconocimiento de cuánto de verdad vale. Suelen ser personas que se quedan al margen,
que son calladas o introvertidas, o personas aisladas y solitarias. Suelen ser, a veces sí, a veces no, pero todos los 10 que yo he conocido han sido así. No quiero hacer una regla de mi experiencia, porque el que ya haya conocido a 500 personas no son suficientes para sacar una regla. Hay que hacer un estudio más profundo. Pero en líneas generales, el 10 que tiene que ver con la inseguridad es una persona que duda de sí mismo, que no se cree a sí mismo y consecuentemente así se mueve en la vida. Cuando va a hacer algo lo hace con dudas, con sí pero no, avanza y no avanza, no se decide, no se lanza. El 9, por ejemplo, es muy lanzado porque necesita experimentar. El 10, todo lo contrario. Y aquí hay un error, pone confiar en sí mismo, eso es lo que necesita, no es como es, no confía en sí mismo. Miedo a ver la grandeza propia, autodesvalorización. ¿Ok? Bien. 11. Ay, aquí han saltado todos juntos. Bueno, no importa. 11. El 11 por excelencia es una persona que está en el cielo, que está en las nubes. Es una persona autónoma, independiente, dueño de sí mismo, pero que sueña, que tiene intuiciones, a lo mejor tiene premoniciones, a lo mejor practica ciencias ocultas o todo tipo de artes adivinatorias, tarot, reiki, visiones, etc. Es decir, es una persona donde el sentido de la intuición le gobierna, le domina. Y por otro lado, es una persona con energía celeste, con energía celestial. Está soñando, es un soñador, es una persona que vive con sueños, con ilusiones. A veces esos sueños e ilusiones, si no están bien trabajados, se pueden transformar en expectativas y consecuentemente en frustraciones por las que las expectativas nunca se cumplen, y es una persona que por naturaleza tiene un gran mundo espiritual. Pone aquí lo de violencia verbal y honestamente yo no he conocido 11 agresivos verbalmente. Pero bueno, esto no lo he inventado yo y voy a escuchar a mis maestros. Y una persona 11, violencia verbal, entiendo que es cuando no está identificado con sí mismo, y esa agresividad, de esa necesidad de control, no de controlar, de guiar, de ser líder, se ve frustrada. Pues cuando nosotros no nos salimos con la tuya, adoptamos 3 opciones. La primera es controlar, la segunda es manipular y la tercera es imponernos. La violencia verbal puede llevar a utilizar nuestro poder para imponernos y ser ese gran jefe que tiene al número 11. 12. 12 es espíritu de entrega, servicio y sacrificio. El 12 es una personalidad dadivosa. Es una personalidad que primero siempre los demás. Está continuamente en una posición, en una situación de entrega, de dar. Y muchas veces se deja a sí mismo para el final y muchas veces ni siquiera para el final. Una personalidad 12, cuando viene a consulta, si viene a consulta, evidentemente tiene un problema. El problema que puede haber detrás es un problema de páncreas. ¿Por qué páncreas? Porque el páncreas, desde la descodificación emocional, es el órgano que regula el nivel de azúcar en sangre. Azúcar está asociada con nuestra emotividad, con nuestro amor y afecto. Y una persona que
está continuamente dando amor, dando afecto, dando ayuda, dando servicio, muchas veces no le queda a sí mismo. Y es una de las áreas a explorar en el caso de un 12 que viene a consulta porque tiene un problema. ¿Ok? La palabra clave es servicio, entrega. Pueden haber 12 que teniendo en el nudo emocional un 11 se vuelcan hacia cualquier secta o religión donde hay devoción hacia una entidad, una divinidad o un gurú. He conocido varios casos de 12 con nudo emocional 11 y uno en concreto pues estuvo 7 años en una secta y no lo dejó porque estuvo 7 años, no lo dejó por no fallarle al gran maestro. Y estuve en una relación muy cercana con esta persona y cuando yo la conocí, una mujer, aún tenía ese conflicto entre el dar, el servicio, la devoción y su propia individualidad. Esta persona tenía en la casilla NR, nudo resistencia, en el centro a la izquierda, por donde entra la enfermedad, un 10. Estaba ahí con varias papeletas en contra. El 10 es la inseguridad. 13, sufrimiento, dolor. El 13, en la casilla de la personalidad profunda, significa sufrimiento, dolor, cambio de estado, capacidad de plasticidad mental, aunque no siempre, esto molesta aquí, aunque no siempre lo aplica. El 13 es el que complica todo. Si a un 13 le preguntas cómo llegar a tal sitio, estate seguro que no vas a llegar. Te va a explicar de una manera complicada. En vez de primera, ve recto, primera a la derecha, segunda a la izquierda, pues te va a decir, ve hasta la esquina. En la esquina mira, puedes ir a la derecha o a la izquierda. Pues ve a la derecha porque si vas a la izquierda te vas para el otro lado. No te lo explicas fácil. Él lo complica todo. Y por otro lado, en su interioridad, interpreta lo que ocurre con sufrimiento, con dolor, con complicación. Por otro lado, tiene la capacidad de evolucionar y transformarse, siempre a través del esfuerzo, desde del dolor o del sacrificio personal. Y muchas veces esto denota en cuadros de violencia, en cuadros de exageración. Los que están en la formación, recordar cuando estudiamos los hemisferios cerebrales, un 13 es un candidato típico a estar en una constelación kamikaze. ¿Ok? Es decir, volver a aquella clase, a aquel capítulo de hemisferios cerebrales, el kamikaze como constelación es un 13 por excelencia. Y evidentemente tiene que tener, por ejemplo, un 10 en el nudo emocional. Y entonces, bingo, se junta el dolor, el sufrimiento con emocionalmente la inseguridad y no confiar en sí mismo. Bingo, pero para esa persona la vida es difícil, a menos que se lo haya trabajado y haya apoyado su evolución en su plasticidad mental y en su capacidad de transformación y haya evolucionado. Seguirá viviendo la vida si tiene una PP13 con dolor, con sufrimiento, pero ya no con inseguridad en el nudo emocional. Os recuerdo, si miráis la plantilla que hicimos la semana pasada de la máscara, que la PP es un triángulo, pero todas las demás posiciones tienen orejas. Orejitas significan que todas las demás posiciones pueden evolucionar. Es decir, una persona que tenga nudo emocional 13
en un momento de su vida pudo haber vivido emocionalmente con dolor, con sacrificio, pero si se lo trabajó adecuadamente, si hizo terapia, si hizo crecimiento personal, como tiene esa capacidad de cambio, de plasticidad, quizás ya no esté en el dolor y en el sufrimiento a nivel emocional, sino esté en otro nivel, en otro comportamiento, en otra conducta. No nos olvidemos que la máscara es conductual y las conductas pueden evolucionar y cambiar, excepto la personalidad profunda. 14. El 14 es el dadivoso, el generoso, el que continuamente entrega, suelta y fluye con la vida, con las cosas. En este caso, tiene una atracción por lo divino, por el cielo, por lo etéreo, por lo fantasioso, parecido al 11 en este aspecto, pero con pocos apegos. Él se deja llevar, no le interesa el materialismo, no le interesan las cosas, se conforma con poco y se adapta a cualquier situación. Un PP14 en la casilla, perdón, un 14 en la casilla CIS, conducta interna, CID, perdón, conducta externa social, encima del año, es una persona que socialmente es muy fácil con él, se apunta a cualquier propuesta, se adapta a cualquier cuestión a nivel social. ¿Por qué? Porque él fluye con la vida. A un PP14 la vida le es fácil. La vida le fluye, se adapta a lo que ocurre. A la palabra fluir, soltar y adaptación es lo más adecuado. Hay una meditación, aquellos que están en la formación y quizás los demás también la conozcan, que es meditar en agua. La característica del agua es la adaptabilidad. El agua se adapta al contenedor, al envase. Si tú estás dentro de un espacio acuático, el agua se adapta a tu cuerpo. Y esa es la característica de la personalidad profunda, 14, que se adapta a lo que ocurre, a la vida, a las personas, a los trabajos, a no tener, etc. 15. Yo sé que voy rápido. Si hay preguntas, me podéis interrumpir con un mensaje y yo paro y respondo a esas dudas. Y si no, y lo preferís, cuando terminemos con los primeros 22, antes de entrar en los números maestros, haré un freno para que me hagáis las preguntas. Ahora quiero que lo entendáis a nivel general. Todo esto lo tenéis escrito. Entonces, si hay algo que yo explico que no está, apuntarlo. Si llegáis a alguna comprensión, tomáis nota. Y si no, tenéis el vídeo mañana para repetir, para repasar. El 15 es una personalidad profunda, pasional, puro tripa. Se entrega, se mueve, se deja llevar por los impulsos, a veces se quema con los impulsos, no sabe dominar sus emociones y es una persona muy luminosa, muy creativa, muy de aportar al entorno en el que se mueve y principalmente muy sexual, ya que la reina de las pasiones es la sexualidad. El 15 es una persona que si tiene algún problema es porque no fluye o no se identifica con ese aspecto apasionado de su vida, ya sea por vergüenza, ya sea por represión, ya sea por algún tipo de patología o psicopatología, no se identifica consigo mismo. Cuando a mí me viene una persona a consulta y yo tengo la carta numerológica y es un 15 en personalidad profunda, todo el trabajo va por dejarse llevar por los impulsos, trabajarse aquellos que le dominan, pero
que fluya con su manera de ser, porque cuando uno está reprimido o frenado, cualquier persona, pero más un 15, no está conectado consigo mismo. Y aquel que no está conectado consigo mismo, en cierta medida, no es feliz. El 15, por excelencia, persona pasional y a veces arrebatadora. Pone aquí juegos de azar y dilucidar los males. Aquí debería de haber, no lo he puesto, pero aquí debería haber una raya, porque en este caso, juegos de azar y dilucidar los males vendrían a ser las áreas donde puede el 15 tener problemas. Se deja llevar por las pasiones y todos sabemos que el negocio de todos los juegos de azar está en que las personas, a través de los juegos de azar, apuestan y juegan por sus emociones. Aquel que apueste con una lógica matemática mental casi siempre gana. Cuando intervienen sus emociones, entonces empieza a perder. Cuando tiene miedo, cuando tiene codicia, cuando tiene ambición, entonces gana el casino. Y el 15, como es pasional, ojo con los juegos de azar, porque en este caso puede generar una adicción perniciosa. Y el tema de dilucidar los males tiene que ver con que el 15 busca continuamente, ojo, también en función del nudo emocional, busca continuamente tenerlo todo claro, justificar su apasionamiento. Y claro, si en el nudo emocional tiene algún número que tiene que ver con la mente, 7, 3, 5, por ejemplo, pues en este caso puede ser una persona obsesiva con querer aclararlo todo, o incluso si tiene un 8, el justiciero, el que busca el equilibrio y la justicia. 16. 16 en la PP es el perfeccionista, aquellos que conocen el eneagrama número 1. ¿Ok? El 16 busca la perfección, busca que todo esté ordenado. Ordenado no es la palabra. Busca que todo encaje. Al 16, regalarle un póster con el número de oro, con el número pi, lo hace feliz. Es decir, un póster de las pirámides donde es una perfección arquitectónica, pues le encaja, le gusta todas esas cosas. Un sudoku también. Ahora hablaremos de los regalos perfectos para cada número, pero el 16 es una persona muy autoexigente, muy autocrítica, como ya acabo de decir, muy perfeccionista, que se pone retos, que se pone continuamente desafíos, que se pone en examen. El PP16 es una persona que o bien duerme mal porque está en una constante tensión, o bien está en el otro extremo, cae rendido de tanta autoexigencia durante todo el día. Está en una continua autoevaluación y pasa de desafío en desafío o de objetivo en objetivo. Es una persona muy creativa. Yo contrataría para un negocio a un 16, sería muy constructivo y muy exigente y me despreocuparía por cómo haría el trabajo. Ojo, evidentemente dependiendo del nudo emocional. El 17 es un osito de peluche. Dan ganas de abrazarlo, te quiere abrazar todo el tiempo, cuando habla contigo siempre te está tocando. Es estas personas que cuando estáis tomando un café siempre te pone una mano encima, te toca, porque el 16 es todo amistad, ternura y caricias. Estamos hablando de un 17 PP, ¿ok? Evidentemente que en cada casilla tiene una interpretación similar
aunque no exacta. Si hablamos de un 17 en la casilla PES, en el centro arriba, la conducta profesional, pues un 17 en la PES es una persona muy cariñosa en el trabajo que haga. Ahora, claro, si el 17 es un ingeniero, pues tiene dificultades para relacionarse en un estudio de ingeniería o en una fábrica, depende de la función que realice como ingeniero. Ahora, un 17 maestro o maestra, pues es amorable, es una persona que está con los niños y es amigo de sus alumnos, da igual el nivel en el que enseñe, si es universidad o preescolar. El 17, caricias, ternura, amistad, son las palabras clave. Y evidentemente todo lo que es contacto, tocar, acariciar, abrazar, le pega mucho al 17. Luego iba a decir algo, pero me estoy adelantando, lo voy a dejar para más adelante. El 17 evidentemente es muy sociable, es muy hogareño, es muy, como dije al principio, yo tengo en mi mente un 17 y es un osito de peluche, un perrito de estos lanudos que siempre está dando besitos y que te dan ganas de abrazar, de achuchar. Y a él de hacerlo contigo. 18. 18 es Freud, el que le da vuelta a las cosas, el que está en todo lo psicológico, en todo lo psi, una persona que se pregunta continuamente por qué la otra persona actúa de tal manera, que tiene secretos, que le interesa mucho el inconsciente, el pasado, lo que ocurrió, cómo fue, qué llevó a la persona a llegar a este momento. Hay una técnica en interpretación que se llama el método Stanislavski. Stanislavski fue un estudioso del teatro que creó un método cómo crear el personaje. ¿Y cómo lo hace? Analizando lo que pone el guión y pensando qué le ocurrió al personaje antes de entrar en escena. ¿Qué pasó atrás? ¿Cómo era su hogar? ¿Cómo era su casa? ¿Cómo era su vida? ¿Qué conflictos pudo haber tenido? ¿Qué padecimientos? Es decir, Stanislavski sería un 18 como PP para tener esa creatividad y crear un método así, porque eso es lo que hace el 18 PP. Pensar, buscar, estar en lo anterior. Memorias akáshicas, biblioteca del universo, son analogías, ese 18 PP a nivel de enfermedad, pues tiene todo tipo de enfermedades que puedan tener que ver con el psiquismo. Enfermedades psiquiátricas, aquí pone depresión, enajenación mental, personas que no están viviendo en la realidad, trastorno límite de personalidad, por ejemplo. El 19 es la persona más cómoda para compartir. Es una persona que en él, hablamos de PP 19, en él prima la armonía, estar bien, el buen rollito, la buena onda, la buena energía. A veces en detrimento de su deseo, de su voluntad o de su necesidad. Pero es una persona fácil, es una persona que siempre tiene una sonrisa, aunque lo esté pasando mal, siempre está en una actitud positiva y el ambiente que genera es un ambiente de comodidad para un trabajo en equipo, un PP19 o un PES, posición superior central, conducta externa profesional, pues sería ideal porque es una persona muy apta como personalidad para trabajar en grupo, para trabajar en equipo. Cuando viene a consulta, cuando viene a terapia, podríamos ver qué le perturba y le saca de su estabilidad. O bien si hay demasiada entrega, demasiado sacrificio,
demasiado dar. Lo que hablé antes del 12, parecido puede ocurrir con el 19. Habría que ver las demás casillas, cómo le complementan, para ver si hay algún tipo de conflicto. El 20 busca validación, busca reconocimiento, busca destacar. El 20 cuenta chistes, llama la atención, es extrovertido, es llamativo, es creativo, busca continuamente destacar. Creo recordar, voy a ver mis apuntes, porque la semana pasada había hecho varios, a ver dónde lo tengo, varias celebridades, y a ver, teníamos aquí, había hecho a Dalí, a Picasso, no hay ningún 20. Creí que Dalí era un PP20 y no, Picasso es un PP8, por ejemplo. Y una personalidad profesional, un PES 9, creativo, experimentador, probando cosas nuevas. No tenía en esta lista a ningún 20, para daros un ejemplo. El 20 también muchas veces es el político ideal, porque utiliza a los demás para revalorizarse, para destacar. Muchas veces pisoteando a los demás o hundiéndolos. En este caso se parecería al eneatipo, aquellos que conocen el eneagrama 8. En línea general, aquello es otra cosa, es solo el punto de la personalidad 20. La palabra clave es reconocimiento. Aquí también ha saltado todo junto, bueno, no importa. Vamos a quitar aquí la foto. El 21. El 21 es el decorador por excelencia. Es una persona que busca la armonía, que busca el equilibrio y la armonía entre lo femenino y lo masculino. Es una persona soñadora, es una persona que está en las nubes, que sueña, que flota, que imagina, creativo, tiene una perspectiva de todo, de la vida pequeña, del microcosmos y del macrocosmos, y todo lo ve con perspectiva, con distancia. Armonía global es la palabra clave, está resaltada en rojo, y el 21, igual que el 22, como ya estáis viendo, es una personalidad destacable, llamativa. Es decir, aquel que tiene un 21 o un 22 en la PP es una persona que destaca a nivel social, a nivel del entorno, ya sea porque tiene esa visión global, universal, o ya sea porque tiene grandiosidad en el caso del 22. El 21 es el que tiene perspectiva y armonía y belleza global, y el 22 es el genio, locura, figura, el grandioso. Hablamos de PP. Para hallar cómo evolucionar cualquier posición, al número que sale en tal posición, por ejemplo, yo tengo un nudo emocional 5. Si yo tuviese algún conflicto con el nudo emocional 5, si me sentiría mal con mis valores, con mis principios y marcos de vida, para desarrollarlo me tengo que ir a las orejas. ¿Y qué se hace en las orejas? Se pone el número que le complementa a 21 y 22. Es decir, aquí se pondría el 16 y aquí el 17. Es decir, que yo para desarrollar mis problemas o mis dificultades con el 5 y lo que significa, he de trabajar o el 16, el perfeccionismo, la exigencia, o el 17, caricias, ayuda, ternura. Evidentemente que si me dan a elegir, elijo el 17.
porque me identifico más con las caricias, los abrazos, las amistades y ser tierno que con ser perfeccionista. ¿Ok? Y esa sería la manera de evolucionar. La manera de evolucionar de cualquier posición que tiene orejas es complementando el número que sale en su interior al 21 y 22, considerando que el 21 y 22 son los números, aparte de los más altos, los que significan mayor grandiosidad, excelencia, superación, evolución, como se le quiera llamar. Números maestros. ¿Qué significan números maestros? Son estos 4 números que veis aquí en pantalla y son personas con el número básico, es decir, el 26 sería el 8 era el equilibrio, la justicia como rasgos principales y todo lo demás que hemos hablado antes del 8, el poder, la fuerza, pero en este caso cuando viene del 26 en la salud y en la enfermedad. Es decir, que una PP 26-8 es una persona que busca la justicia y el equilibrio en el ámbito de la salud, entre comer sano y darse caprichos, entre hacer deporte y dejarse llevar, entre cuidarse y emborracharse. Busca ese equilibrio, ese punto de sabiduría, se podría decir, en la salud, en la justicia. Un médico 26-8 está en el sindicato, está en la dirección del hospital, le pega más buscar esa justicia dentro de la sanidad, buscar el equilibrio en cuánto hay que pagar y cuánto hay que trabajar y todos esos aspectos que estando a pie de consulta. Evidentemente que también va a dar consulta, pero para explicar ese número. Un PES, posición superior central, 26-8, claramente le encajaría dedicarse a cualquier ámbito de la salud, a cualquier historia, a cualquier trabajo que tenga que ver con el área sanitaria. ¿Ok? Un 3 que viene del 30 es un 3, y ahora cuando hablemos de base 9 vais a entender por qué comunicación, es un 3 ampliado a nivel mundial, a nivel universal. Por eso le llama comunicación internacional. Es una persona mental, racional, lógica, donde prima el hemisferio izquierdo, donde prima la intelectualidad en un ámbito de la comunicación y en una comunicación amplia, extendida. Un 33-6, es decir, un niño 6, juguetón, divertido, alegre, que viene del 33, tiene que ver con una proyección universal, con el darse por los demás, con el tema de la espiritualidad, la iluminación. No lo sé, pero me gustaría, y os invito a que busquéis en internet, la fecha de nacimiento de Mateo Di Stefano. Mateo Di Stefano es un joven argentino, niño índigo, que nació recordando todas sus vidas anteriores y tiene una proyección internacional, de comunicación internacional, en donde se da con un objetivo, siendo un joven de, calculo que menos de 30 años, es un maestro espiritual. Wayne Dyer, otro por el estilo. Me interesaría saber si tienen algún 33 o un 33-6 en su PP, en su nudo emocional o en su PES. Si alguno se lo pone por delante, a ver si busca su fecha de nacimiento y luego lo compartimos.
El 4, que viene del 40. El 4, os recuerdo, es la persona orden, cuadrícula, estructurada, acotada, que tiene cada cosa en su lugar. El que viene del 40 necesita tiempo, necesita espacio, necesita darse lugar y tiempo para tomar decisiones, para ubicarse, para ordenarse, para estar. Es una persona que le cuesta llegar a hacer lo que tenga que hacer, a ordenarse donde se tenga que ordenar, a ubicarse dentro de una estructura. Un 44 que es, por ejemplo, militar, le cuesta adaptarse al entorno, le cuesta adaptarse a su sitio, necesita tiempo. Un 44 que se le enseñe a nadar, tarda en soltarse y en nadar. Practica y practica y practica con algún elemento de seguridad cercano al borde, con un flotador. No arriesga, necesita tiempo. Por eso habla aquí de cuarentena, aislamiento, travesía del desierto. Son personas que tienen esta característica, como si fuesen lentos para ordenar y estructurar su vida. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a parar y vamos a empezar a interpretar. Hay que empezar a interpretar para entender cómo se utiliza toda esta información. Entonces, la forma más fácil de interpretar es con la carta numerológica vuestra. ¿Alguien que se anima a empezar a mostrar su carta? Yo la voy a poner en pantalla. Bien, dime tu nombre como viene en la partida de nacimiento. Aquí estás viendo, voy a quitar mi carita de aquí que molesta. Yo esto lo hago con un programa, pero de momento vosotros tenéis que hacerlo manual. Aquí tenemos la máscara de tu carta numerológica. Ahora, tú calladita, y los demás tienen que tener delante el cuadro simbólico de todos los números, lo que significa, para entender lo que yo voy a ir leyendo. Bien, antes de interpretar, esto no lo dije nunca, y esto es nuevo, pero si os vais a la plantilla con explicación de cada posición, el día pone debajo mere, mere es madre, el mes pone moi, es decir, yo en francés, y el año pone pere, pere es padre. Es decir, tú has recibido de tu madre un 10, la inseguridad, de ti misma valores, principios, marcos de vida, y de tu padre el sentido de la justicia. ¿Te encaja? Totalmente. Bien. Ok. Esto no lo he explicado antes. No tiene mayor significado que reconocer qué es lo que nos ha dado papá y mamá y cuál es nuestro aporte. No obstante, dado que de mamá, de papá y de nosotros se conforma nuestra personalidad, esta es la explicación. Bien, aquí da una PP5. A ver, vamos a ver. Un momento que quiero poner aquí para veros. Carmen de Vega. ¿Puedes conectar tu micro? Todavía no está conectado. Ahora, a ver. No, no tienes conectado el micro. Ahora sí. A ver, habla, por favor. Hola. Sí, se te escucha. ¿Qué sería una PP5? ¿Qué tú entiendes por PP5?
una PP5, pues son principios, marco de vida, magnetismo, profesionalmente preciso, Sí, pero no lo cuadriculado leas. sobre... Eso ya lo sabemos. Ah, los principios. Sí. Los principios ¿Cómo de que? vida son por las reglas que tú riges tu vida. Las creencias son las reglas que tú le pones a tu vida, donde tú te ordenas para afrontar las cosas que vienen en tu día a día. Ok, muy bien. Entonces, esto sería, Adriana, que dice tu carta de que tú eres una persona con principios, con reglas, con una serie de creencias significativas para ti que rigen tu vida. Y esto lo sostiene un nudo emocional 18. ¿Qué sería 18, Carmen? Pues nada, alguien que siempre está mirándolo todo desde los fundamentos del pasado, de dónde viene todo, de dónde vienen las carencias, de dónde viene la confianza que tiene, siempre buscando el porqué en el pasado. ¿Y qué sería una persona que emocionalmente busca en el pasado y con eso crea su sistema de principios, creencias, marcos de vida? Hombre, pues alguien que evidentemente es poco, digamos, no se actualiza como el software, si siempre está buscando las referencias en el pasado está fijo, entonces en esa medida no le costará evolucionar para buscar Perfecto. respuestas nuevas y frescas, ¿no? Perfecto. Es como si tú, Adriana, emocionalmente te apoyas en apegos, en personas, en gente del pasado, en situaciones del pasado, para crear tu sistema de creencias, tus principios y todo aquello que gobierna tu vida. ¿Te encaja? Adriana. Perdón. No. Yo creo que sí, pero siento que esa parte estoy vibrando desde la luz y no desde la sombra. ¿Cómo? Que siento que sí, pero siento que ahora ese número lo vibro desde la luz y no desde la sombra. O sea que eso lo he podido como evolucionar. Pero no se trata de luz o sombra, se trata de que tú te apoyas en lo que en el pasado, en el árbol genealógico, en la familia, en mamá, en papá, en todo lo que ya pasó, emocionalmente para crear tus principios y marcos de vida. Da igual si hay luz o sombra, eso es otra cuestión. Sí, Si eso te encaja, se puede continuar. Si no te encaja, o bien eres yacente o bien no estás viviendo tu propia vida. Y entonces esto no encaja con tu manera de ser, no te identificas y no podemos seguir. Sería el primer tema a trabajar. Bien, y ahora voy a continuar. Eso es lo primero que siempre hacemos para interpretar una numerología, una carta 22. Nos vamos a la PP y lo asociamos con el nudo emocional. Lo miramos en conjunto, miramos nuestros apuntes y entonces le hablamos a la persona. Y aquí me dice que en el entorno social, familiar, íntimo, eres una persona muy apasionada, muy que te dejas llevar por las pulsiones, los prontos, los arranques. Puede ser tanto de alegría como de tristeza. Si son de tristeza, quizás es un tema emocional a evolucionar con las orejas. Pero que si aquí está bien, pues viva la Pepa, disfruta de la alegría de tus pasiones. ¿Eso encaja? sí, ¿Sí o no? sí. A que tú dices, sí, tan calladito que no sé si estás de acuerdo o te estás convenciendo. No, pues, o sea, como que pienso, pero sí. Bien. Sí. A nivel social externo, es decir, los amigos, tu vida social, hablamos aquí de dolor, complicación, sufrimiento, malestar. Te cuesta o bien aceptar ese entorno social
o bien ser aceptada, aquí indica que puede haber cierta dificultad, problema o malestar. ¿Qué tal? Tu Pero entorno eso, social. ¿para relacionarme? ¿O ¿Qué cómo? No tal tu entendí. vida social? No, no Hable por me... favor más fuerte porque no se te oye. Deja, pongo los audífonos. No, pues no me identifico en esa parte porque siento que al contrario mi parte social es como muy, o sea, muy, fluye mucho. Bien, cuando eras adolescente también, Ah, no, sí, adolescente como que con un súper cerrado. Espera, ¿ahí se me oye mejor? sí se te oyes, adelante. Siento que cuando era adolescente era como de un círculo muy cerrado y de ahí no me salía. O sea, como que Bien. tenía mis Y 5 y cuando empezó tu vida de adulta, ya por los 20 años más o menos, ¿qué tal era tu vida social? ya como que empecé a abrirme más. Pero sí era muy cerrada. Sí era Ok, muy cerrada cuando bien. adolescente. S13 indica esa parte. Ok, a lo largo de tu vida tú tienes alrededor de 40 más o menos, no sé Ujú. cuántos. ¿Cuántos años tienes? 41. 41. Pues a Ujú. lo mejor a través de probar, de experimentar el 9 o a través de buscar el equilibrio entre entregarte y cuidarte, has ido evolucionando y has resuelto esa dificultad inicial. Sí, sí tiene sentido completamente así. Bien, Sí. ¿es cierto que te enferman las personas mentales, los entornos racionales, la lógica, la intelectualidad? ¿Todo esto que estoy haciendo ahora contigo te molesta? No sé. No, no, pero yo siento que antes sí, como que me sintiera como psicoanalizada o que me hicieran preguntas. Antes sí, sí me molestaba mucho. O sea, como que yo era un libro cerrado, e incluso solo que me preguntaran a dónde vas, qué vas a hacer. O sea, no, o sea, como que no se metan en mi cuadrado. Sí. Ok, ¿por qué me fui después de la conducta social, tanto interna como externa, al nudo resistencia, al NR? Porque todo esto es íntimo, es ella. Aquí arriba empezamos a salir fuera, es decir, aquí es el área profesional. Aquí son recursos, ¿ok? Entonces, primero a ver si hay algún conflicto aquí, en esta parte. Por eso voy con este orden, ¿ok? Es decir, si ella me dice que si le caen mal las personas intelectuales, por ejemplo, entonces, como aquí he visto un 10 y un 10 significa inseguridad, no reconozco lo que valgo, no me valoro a mí misma, tengo que desestabilizarme para recomponerme, quizás venga de este problema, es decir, que aquí hay un conflicto. Pero si aquí está bien, entonces sigo en el resto de las posiciones individualmente. El 10 dice inseguridad y aquí estamos en el área profesional. Profesionalmente no te valoras, no te reconoces o eso ocurrió en el pasado. Sí, cuando salí de la universidad, cuando empecé como la carrera profesional, sí sentía mucho eso, como a Bien, los 23 años. y por lo poquito que te conozco, y esto pudo haber evolucionado a través de un espíritu de servicio, entrega y sacrificio, Sí, claro. estoy hablando de la oreja derecha, el 2. Ajá, sí. Es decir, lo poquito que conozco a Adriana, se me antoja una persona entregada, dada, servicial. Y eso le sirvió para evolucionar su inseguridad, digamos, inicial. Es verdad. Bien. RS, primera medicina antes de las orejas. Cuando todo va mal, cuando no se siente bien, cuando está inestable, desequilibrada, triste, decaída, incluso deprimida, ella acude de manera natural a la medicina. La medicina, el recurso salud, en el caso de ella, es el dolor y el sufrimiento.
Evidentemente que esto aparentemente no le ayuda a salir del malestar, a menos que lo haya resuelto con el 8 o el 9, igual que lo hizo aquí. Pero creo que esta no es su manera de salir. Ahora veréis cuál es su manera de salir, a ver si encaja con ella. Porque podemos estar de acuerdo que sufrir no es la mejor manera de sufrir o complicar las cosas, no es la mejor manera de salir de un bache emocional o conductual. Seguimos mirando. Recurso humano. Todos los días para vivir, ella necesita las pasiones, la alegría. Es decir, yo te diría que pongas en tu habitación, a menos que le moleste a tu marido, un póster de la persona que para ti es más apasionada que se te antoja. Para mí se me ocurre Madonna, ¿sí? O cualquier persona apasionada. Es decir, el símbolo de la pasión, de dejarse llevar por los impulsos, eso a ti te nutre, te da oxígeno. O un despertador con una música marchosa, de estas de saltar y bailar. ¿Por qué te ríes? No, porque yo soy así toda de buenos días, mundo. Y mi esposo es todo, no prendas, no abras, no hagas nada. Bueno, tú Pero necesitas, sí lo hago con música y eso sí, o sea, yo me despierto y prendo, pongo mi música, o sea, como que encuentro todo lo que me conecta y me sube y empiezo el día a día. Sí, sí. Bien, muy bien. Mira, aquí encontré, no lo había visto antes, lo que creo que te llevó a ti a evolucionar emocionalmente en todos los aspectos. Y esto, digamos que es un don de nacimiento. Tú tienes una app basada en los principios y marcos de vida, en tus reglas, tus normas y tu creencia. Y eso es lo que te hace evolucionar emocionalmente. Es decir, que tu propia personalidad te lleva a la evolución emocional, a sentirte emocionalmente cada vez mejor, sin hacer nada, simplemente siendo tú misma. Y evidentemente que te hace superar la dificultad inicial social, la dificultad para salir de los baches, la adversidad, en este caso lo intelectual, porque estás en una constante evolución emocional, porque es tu manera de ser la que te lleva a evolucionar, porque es la misma característica. Sin embargo, el crecimiento espiritual, en tu caso, pasa por desarmarte y volverte a armar, vaciarte y volverte a llenar. Hacer un retiro de silencio, de ayuno y volver a estructurarte y a construirte. El 10, en este caso, no sería la inseguridad, sino vaciarte para volverte a construirte, desconectarte para volver a conectarte. Este es tu camino espiritual según la carta base 22. En general, ¿te parece? Sí, claro, totalmente. Muy bien. Seguimos. Bien, esto me lo voy a saltar, lo tenéis ahí. Esto os indica, lo tenéis en esta plantilla, esto os indica la característica de cada PP, un regalo ideal para explicarlo y la profesión típica de cada PP. No es una regla, es para entenderlo mejor, leerlo y estudiarlo. Si hay alguna duda, me preguntáis la próxima semana, no es relevante. Saltamos esto, eso sigue siendo lo mismo. Bien, aquí lo tenemos. Primero, cuando hay un factor bloqueado, trabajamos primero las orejas. Si aquí está mal escrito, si eso no lo resuelve, nos vamos al espejo, a la parte de abajo
de ese factor. Si eso no lo resuelve, a las orejas del espejo. Si eso no lo resuelve, a la esquina superior izquierda, al recurso salud. Si no lo resuelve, a las orejas del recurso salud. Si no lo resuelve, al espejo, que sería el número de fuerza del recurso salud, es decir, a la esquina inferior izquierda. Si no lo resuelve, a las orejas del número de fuerza. Si no lo resuelve, al recurso extremo, que es la esquina inferior derecha. Si no lo resuelve, por casi último, a las orejas del recurso extremo. Y si eso no lo resuelve, que me llame. O cualquier otro terapeuta. Esta es la forma de interpretar una carta. Primero, PP y nudo emocional. La persona le tiene que resonar. Si no lo resuena o tiene alguna cuestión mental, psicológica, yacente o inversión psíquica. Yacente, inversión psíquica para aquellos que estudiaron descodificación emocional. Lo demás no importa, dejarlo ahí. Cualquier cuestión que distorsiona su percepción de sí mismo. Si eso encaja, entonces leemos todo lo anterior, todo lo demás. Si alguna posición le rechina, lo rechaza, puede ser motivo de conflicto, de problema. Puede evolucionar con este orden que acabo de explicar. Si ya no le encaja, porque así fue en el pasado, como comentó Adriana, y ya no lo es, puede ser que de manera natural, a lo largo de la vida, ha evolucionado. ¿Ok? Y así miramos. Si hay una posición con problemas, aplicamos el primer recurso terapéutico, que le dedique a ello una semana, 10 días. Que nota mejoría, chapó. Que no, siguiente recurso terapéutico. Y si no, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Hay aproximadamente 6 pasos, creo recordar. Ese es el camino de interpretar inicialmente la carta base 22.